Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de un... Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa Energía Tabasco, su programa consentido del sector energético. Hoy es miércoles 7 de octubre del 2020, seguimos en estos temas ahora con los temas de las inundaciones, huracanes y demás. Nuestras oraciones con la gente de Quintana Roo y de Yucatán y por supuesto de aquí del estado de Tabasco, donde tenemos una buena cantidad de agua. Hoy tendremos un programa muy interesante, vamos a hablar de la digitalización de las empresas y para qué sirve. Uno cuando piensa en digitalización piensa en que, pues es como las redes sociales o es como mi teléfono y ver páginas. No, esto va más allá. Créanme, la digitalización de los procesos y de toda la información que tienen las empresas es la base para poder avanzar y para que las empresas crezcan. Pero bueno, ¿para qué le damos más vueltas? ¿Qué les parece si vamos mejor a la entrevista con nuestros invitados especiales? Y de ahí pues regresaremos al final, ¿no? Para ver qué comentarios hubo al respecto. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Esto es Energía Tabasco. Gracias por estar aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como les comentaba hace un momento, ya estamos aquí con nuestros invitados y me voy a permitir presentárselos. Él es David Avilés, ingeniero geofísico, maestro en ingeniería por el Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un diplomado en inversión por parte de la MEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado. Actualmente es director general de la empresa Titanium Integral. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y un gustazo estar contigo. Después de tanto tiempo buscándote, mírame, enos aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Y también nos acompaña Juan Carlos Maussan, maestro Juan Carlos Maussan. Él es analista financiero certificado, economista egresado del ITAM, con un MBA de la Universidad de British Columbia en Canadá, profesor de evaluación en la MEXCAP, consultor de fondos de capital y bueno, un listado de actividades y de títulos que pues mejor lo dejamos como un analista y buen amigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Oigan, hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, el título que le pusimos a este programa, porque hablar de digitalización es como que lo de hoy, ¿no? Porque pues, todo el mundo está en su casa, todo el mundo está en home office y el que no tiene algo digital, pues quién sabe cómo le está haciendo, ¿no? Porque realmente sí se vuelve complejo. Pero de pronto hablar de digitalización, David, y hablar de industria 4.0, híjole, como que entonces, espérame tantito, ¿a qué se refiere la digitalización? Y aprovechandito, ¿qué es industria 4.0? Platícanos un poco para entrar en contexto con este tema. Fíjate que eso es un tema que, como dices, muy caliente el día de hoy. Uno se pregunta hacia dónde va el futuro y luego viene primero empezaron a desarrollar tecnologías como para estar todos conectados, ¿no? O sea, que siempre estuviéramos con el smartphone, ahora con el smartwatch, estar siempre monitoreando tus signos vitales, ¿no? O sea, como que querías ver toda tu vida en la computadora o más bien en tu celular y que estuviera monitoreando todos los elementos básicos y toda tu sensibilidad a nivel específico, como para mejorar, como para decir, oye, ¿sabes qué? Estoy llegando a otros niveles porque me estoy midiendo. Y luego los desarrollos, ¿no? Siempre estaban como que enfocados en cómo hacer que con la voz pueda activar ciertas cosas, hasta con la mente, ¿no? Ya estar pensando en
en que tengas algún tipo de relación de toda tu sensibilidad a los dispositivos, y básicamente de eso se trataba, el tener una interconexión inteligente entre las cosas y entre las personas, ¿no? Okay. Y luego, todos estos desarrollos que se veían como que, oye, y tantas películas, ¿no? Hablando de temas como de que hoy los dispositivos podían ser tan fácil tu vida, hasta con películas como las de Wall-E, ¿no? Que eran totalmente, digamos, te daban la oportunidad de que sin moverte de tu lugar, desde ahí podías activar todo y te volvían inútil, ¿no? Sí, claro. Luego viene el COVID. Qué curioso el COVID. Nos viene a romper todos los esquemas. Nos viene como dice el libro del Homo sapiens, volvemos a las cavernas, ¿no? Ahora resulta que hoy todos estamos valuando más la calidad humana, más la calidad de las relaciones con nuestra familia. Y el tema tecnología sí es importantísimo, porque estamos conectados, como dices, con el home office, estamos conectados con todo el exterior a través de la pantalla. Pero entonces, ¿cuál es realmente la liga entre los dos? Entre lo que es la visión futurista de todos esos dispositivos conectados con respecto a lo que está pasando en el día de hoy. Y lo que significa la industria 4.0 es todo el tema de la cuarta revolución que ha tenido la tecnología desde la parte de vapor, la electricidad, el internet y todo lo que sería las telecomunicaciones, a hoy estar sensorizados y estar tratando de que todo esté conectado. Entonces, esta interacción ahora, las máquinas con el humano, tiene que ser una participación en conjunto, tiene que ser una colaboración para sacar lo mejor de ambos mundos, porque tú sabes que hay ya hoy máquinas que se están programando con algoritmos muy inteligentes. Hoy está mucho el fashion de la inteligencia artificial, del machine learning, que lo que hacen es automatizar tareas humanas que normalmente llevaban un proceso como que repetitivo y tratar de que en esa parte dejarla hacia la máquina que las ejecute, ¿sí? Porque el tiempo de cómputo y el razonamiento humano debería estar enfocado en otro tipo de temas, ¿no? Temas más de creación, de imaginación, de inventiva, ¿no? Y entonces ahora estos dos mundos tienen que empezar a colaborar en conjunto, ¿no? Claro. Entonces, la humanidad tiene que ir ahí, en esa colaboración en conjunto. Exacto, así es, pero este tipo de industria, este tipo de crecimiento, este tipo de colaboración, Juan Carlos, habla para las empresas PYME, por ejemplo, pues como un mundo, ojalá y pudiésemos acceder, ¿no? Porque yo creo que las grandes empresas son las que dicen, no, sí, claro, que venga la tecnología y aquí tenemos los recursos y no pasa nada. Pero los MIPYMES dicen, uy, ojalá, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué tan fácil es poder acceder a este tipo de cosas? Tú que entiendes el tema del análisis económico. Sí, mira, Luis, tienes razón en lo que dices. A lo mejor los empresarios pymes ven a las grandes empresas del mundo, ¿sí? Como aquellos, gigantes que tienen una gran cantidad de recursos a su disposición, los cuales pueden emplear en implementar soluciones muy sofisticadas de manejo de datos, de algoritmos, de inteligencia artificial, de machine learning, que son todos términos que están muy de moda hoy en día, como mencionaba Luis. Y entonces, tal vez como empresario pyme nos quedamos con esa idea de que, bueno, pues suena bastante interesante, hacia allá va el mundo en el siglo XXI, pero pues no es algo que yo pueda implementar en mi empresa, llevar a la operación del día a día del negocio, pues más bien me enfoco en hacer lo que sé hacer, ¿no? Claro. Como lo he venido haciendo los últimos 5 o 10 años, me ha funcionado y pues vamos a esperar que nos siga funcionando. Y claramente la situación que estamos viviendo el día de hoy, el entorno de que la gente hace home office, la pandemia y el hecho de que los contactos
humanos de asistir a juntas, a conferencias, a eventos públicos. Lo que ha hecho es que ha acelerado la tendencia a la digitalización y a permitir que las empresas que tienen ese tipo de procesos de minería, de conjuntar de manera ordenada y estructurada toda la información que hoy en día se puede generar con todos los aparatos a los que tenemos acceso, incluyendo medidores en plantas relacionados con el Internet de las cosas, que también es parte de la digitalización a nivel global. Bueno, pues sí se puede, aunque uno esté manejando una empresa de tamaño mediano, sí se puede tener acceso a metodologías, a software, a asesoría, que de manera razonable en cuanto a costo y en cuanto a tiempo, nos permita llevar a la empresa hacia una optimización de sus procesos que incremente la productividad y que le permita estar preparada para competir y crecer en un entorno que, si dejamos de hacer eso, desafortunadamente las probabilidades de supervivencia o de desarrollo son muy bajas. Totalmente. Sí, definitivamente. El tema es que sí se puede, no hay tanto que invertir, porque de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? El chiste es identificar claramente qué es lo que queremos, porque hablar de industria 4.0, híjole, pues es hablar de todos los procesos industriales, es hablar de una minería de datos, como dicen, y es hablar de un sinfín de modelos y todo esto, David, pero eso pues nos daría como para 3 días de programa. ¿Por qué no se lo traducimos y le decimos a la gente que sí se puede digitalizar y luego vamos a entrar en materia de qué es lo que vamos a digitalizar? Yo creo que lo que tenemos que comentar de manera muy puntual es de que la industria 4.0 y el Internet de las cosas es unir básicamente sensores, es unir procesos y es unir a la gente. Es así de sencillo. Okay. ¿Qué son los sensores? Pues todo lo que te mide desde todos tus signos vitales, los signos vitales de las máquinas, ¿no? O sea, los procesos, cómo están ensamblando, cómo están registrando temperaturas, presiones, ¿sí? Ruido, vibraciones. Los procesos que tienen que ver con los algoritmos para procesar esa información, almacenarla, ordenarla, establecer los patrones y establecer cuáles son las tendencias de la información en conjunto para que te llegue un resultado de cómo se está comportando esos datos. Y lo más importante es la adaptación de eso, de esos procesos, de esos algoritmos, a cómo lo entiende el humano y en qué le van a servir. Y que le sirvan de manera directa, porque el chiste es que le llegue la información y que él la pueda entender, ¿no? Y fíjate que ahí tiene que ver mucho con que hoy se están trabajando muchos algoritmos muy complejos, ¿no? Para ver todas estas señales y conjugarlas, y se quedan en ejercicios de laboratorio, Luis. Entonces, no llegan a una operacionalización en el cual digan, oye, ¿sabes qué? El momento que está midiendo la máquina, que estoy mandando yo una señal, pues se detona alguna acción o se abre algún tipo de sensor. No sé, si estoy midiendo, por ejemplo, caudales de agua y yo voy viendo salinidad, alta salinidad de sarro, algún tipo de elemento contaminante en las tuberías, pues que esas mediciones, ¿sí?, permitan que se calcule cuál es el índice, por ejemplo, de contaminación y que eso active una válvula, pero que el humano, ¿sí?, esté recibiendo esa información, que lo esté captando y que la máquina le pueda preguntar, oye, mira, estoy viendo esa tendencia, ¿te sirve? ¿Tú crees de acuerdo a tu experiencia? Porque la máquina no va a pensar Claro. esa decisión. La decisión la debes de tomar tú. Entonces es darte esas herramientas, darte esa habilidad
para que tú puedas entonces participar en ese proceso. Entonces, Muy de bien. eso se trata esta industria. Ok, perfecto. Bueno, pues amigos, estamos entendiendo qué es la digitalización y qué es la industria 4.0, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos. Está muy bueno este programa. Hay que poner mucha atención porque vienen grandes oportunidades de negocio. Ya volvemos, no se vayan. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo amigos, ya estamos aquí de regreso y como el tiempo vuela, nos vamos a ir rapidito. A ver, ya hablamos de Industria 4.0 y lo que es el tema de la digitalización. Está muy padre, ya lo entendimos. Ahora viene el tema, Juan Carlos, híjole, pero para eso se necesita lana, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita las pymes? ¿Dónde está la industria en México versus 2019? Y de a cómo va a ser el tortazo. Claro, pues tienes toda la razón, Luis. De entrada sabemos que la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para el 2020 es de más o menos 10%, ¿no? Entonces, nada más considerando ese punto de partida, estamos 10% abajo de como estábamos en el 2019. Dependiendo de la industria, del sector, estarán menos o más afectados, evidentemente. Claro. El punto aquí es que también las empresas, y las pymes no son una excepción, tienen financiamientos bancarios a los cuales le tienen que dar servicio sobre la deuda, pagar intereses, y evidentemente la caída de la economía ha repercutido en una caída de flujos relacionados con las menores ventas, ¿no? Claro. Para las empresas en todos los sectores y en México y en el mundo. Entonces, si pretendemos en nuestra operación de nuestra empresa, en nuestra pyme, tener una recuperación sana de un periodo de tiempo no muy largo para volvernos a levantar y buscar crecer, aprovechar incluso oportunidades que se están presentando en este entorno complicado que nadie había anticipado, pues una fuente necesaria para acceder a esos recursos es el capital privado, ¿no? Okay. Si estoy hablando de los problemas de endeudamiento de las empresas que no van a tener flujos para hacer frente a sus pagos de intereses, pues lógicamente tendríamos que empezar en socios que aporten capital accionario, fondos de capital, hablabas tú de la Mexcap al principio, que nos puedan aportar esos recursos y expertise, know-how para retomar la senda de crecimiento. Ok, esa sería la parte financiera. Ahora, David, en la parte técnica, porque aquí vamos dividiendo, amigos, quiénes son los expertos. Tenemos a Juan Carlos en la parte del billete y David en la parte técnica. Entonces, en la parte técnica, hablemos rápidamente dame qué es lo que tienen que hacer o cuáles son los pasos que tienen que seguir las empresas ahorita y algún ejemplo de empresas que no hayan seguido esta situación, ¿no? Por ejemplo. Mira, lo que tienen que hacer las empresas hoy es desarrollar un plan, pero un plan estratégico que considere, obviamente, al cliente objetivo, medirlo, que esa es la parte que no estamos acostumbrados, tanto en su parte comercial, en cómo está llegando su marketing digital, cómo están tocando tus ventas, cómo le estás dando seguimiento, pero también tienes que hacer un proceso interno de transformación desde tu visión, de acuerdo a cómo se está comportando ese cliente y los procesos asociados a esa atención o tratar de mejorar esa experiencia hacia los que te van a comprar, los que te van a ayudar a crecer, ¿sí? Sí. Entonces, cuando ya tienes acomodado o alineado esa visión, tienes que empezar entonces a organizar tus datos, tienes que empezar a automatizar los procesos y que esos se vean reflejados en las ventas, que se vean reflejados en la atención y, como decíamos, en mejorar la experiencia del cliente.
Yo lo vería, perdón que te interrumpa, sería como volverse un poco gambusino y empezar a buscar el oro que hay en tu empresa, porque una empresa tiene oro, ¿no? Desafortunadamente el COVID vino a esconderlo, porque la metodología de trabajo está totalmente trastocada. Sí, como dices, es como una mina, ¿no? Al final del día tienes oro digamos, en pepitas, pero ¿cómo llevar eso a la relojería fina? O sea, tienes que hacer un proceso para que se transforme y te llegue a piezas de alto valor. Todo eso se logra a través de la integración, del modelado de la información, de la automatización de los procesos. Y hay empresas que ya lo hicieron. Por ejemplo, el tema de las restauranteras, ¿no? Hay restauranteras en Estados Unidos, cadenas muy grandes, una que se llama Chipotle, y comparado con mexicanas, por ejemplo, Grupo Alsea, que Chipotle estuvo preparado no para la pandemia, sino para una contingencia en general, donde ellos se catalogaron como una empresa de e-commerce y todos sus productos, toda su oferta estaba en internet, estaba en apps, estaba en compra en línea, cuando estuvieron bajo una tensión, ya sea como COVID, o puede ser una guerra, o puede ser algún tipo de virus, no sé, cualquier condición que no permita que la gente salga a las calles. Ellos estuvieron preparados y el crecimiento fue exponencial, a diferencia de los grupos mexicanos que no tenían esa oferta en internet, no tenían automatizado, y entonces vieron sus ventas totalmente colapsarse. Sí, claro, definitivamente. Quien no esté preparado o quien no... es que no se vale decir si no estás preparado, porque uno piensa que sí, que tienes a tu empresa preparada, ¿no, Juan Carlos? Pero el chiste es decir, yo creo que el tema sería decir, quien no tenga la habilidad de adaptarse al cambio, ¿no? Y no pensar exclusivamente en dinero, porque hay gente que dice, no, es que para cambiar se necesita un montonal de dinero y si no lo tengo, pues entonces no puedo cambiar nada. Bueno, Luis, lo que pasa es que ustedes estaban hablando del oro que hay en las empresas, ¿no? Tú mencionabas el tema de los gambusinos. Ese oro en las empresas se llaman los activos intangibles y son lo que más vale de las empresas. Y no están en los balances, en los estados financieros de los negocios, no están reflejados, ¿sí? El punto que yo mencionaba en mi participación anterior en cuanto a buscar capital, que puede ser deuda ciertamente, pero en entornos en los que pues, tienes dificultad para hacer pagos, de hacer frente a esas obligaciones con los bancos, la otra opción es capital de socios potenciales. Bueno, pues es buscar explotar esos activos intangibles, ese know-how, esa experiencia de muchos años en el sector, esa base de clientes, esa relación con los proveedores, esa capacidad de tu equipo directivo, ¿sí? Que tiene un valor, ciertamente lo tiene. Lo que pasa es que no está reflejado en el balance de las empresas. Para poder monetizar esos activos intangibles necesitamos forzosamente ir a buscar capital, porque es solo en eventos de capitalización de empresas que se reconoce ese valor por un socio potencial, que obtienes una evaluación financiera del negocio en marcha, y si tú, por ponerte un ejemplo, tienes invertido reflejado en tu balance de la empresa 10 pesos, millones de dólares, lo que tú quieras, puede ser que los intangibles te lleven a una evaluación de 20 o de 30, pero no, eso no te lo va a reconocer el banco. Jamás. El banco no presta en base a intangibles, el banco presta en base a capacidad de pago y a colateral. Si quieres dejar tu casa como garantía, pues puede ser un terreno, pero bueno, hay límites, ¿no? Entonces, en México tenemos que empezar a pensar en que tenemos una mina de oro en las empresas, como ustedes lo mencionaban, que se llama los activos intangibles, que tenemos que evaluarlos, que los tenemos que reconocer y que tenemos que buscar monetizarlos con los inversionistas que nos los van a reconocer para poder salir del bache y, en el mejor de los casos, acelerar el crecimiento, escalar la operación y aprovechar esos intangibles de tal manera que el negocio pueda estar vendiendo el doble o el triple en 3 años, 4 años. Definitivamente, ese es el tema. ¿Qué tanta, Juan Carlos,
David, ¿qué tanto se necesita invertir en, no sé, en fierros para digitalizar? O sea, es que yo no tengo un community manager, es que yo no tengo un ingeniero de procesos, es que yo tengo puro Excel para el manejo de datos. Mira, normalmente se ha pensado que todos estos temas, cuando hablan, por ejemplo, de Big Data, ¿no? Que dicen, oye, necesito un supercómputo, necesito una gran cantidad de inversión para la realidad. Es que eso es un mito. O sea, podemos empezar a hacer digitalización con muy poco. O sea, lo que necesitamos es primero, yo creo que la digitalización empieza aquí, Luis. Sí, ¿no? sí. O sea, que tú tengas la visión de que vas a mejorar un proceso, vas a establecer cómo te vas a comunicar entre tu empresa y con los propios, o sea, la gente trabaja en Excel o trabaja con unos requerimientos mínimos, pero que traces una estrategia de largo plazo donde sí tengas que empezar a migrar de tu Excel a una base de datos, o sea, que ya no esté la gente manejando el dato manualmente, ¿no? Oye, que en mis campañas digitales no nada más es tener una cuenta en Facebook y hacer una publicación, no, hay que meterle billete para empezar a difundir y hacer motores de búsqueda con público personalizado, ¿no? Pero no tanto billetes, sino identificar cuáles son los motores de búsqueda, ¿no? Exacto. Aquí lo que necesitamos es inteligencia, más que inteligencia artificial, inteligencia humana para definir una ruta de transformación sustentable utilizando la tecnología. Es que no es tanto la tecnología, Luis, es el proceso como tal. Y es la visión para querer ir a utilizar esa tecnología. Oye, Juan Carlos, y así rápidamente, ¿por qué no nos regalas algún ejemplo que tú hayas conocido de pymes o mipymes o grande finalmente, aquí para el auditorio, antes de que nos vayamos a la pausa? Sí, claro, mira, a lo largo de los años que he tenido como asesor de empresas, he trabajado con empresas en diferentes sectores, pero puntualmente me viene a la mente una empresa de servicios de alimentación en el sureste con su base en Villahermosa, la cual la asesoramos porque está buscando capital para poder concretar una alianza estratégica con una empresa de servicios a plataformas petroleras. Entonces, esta empresa, con más de 20 años de experiencia en el sector de alimentación, trabajando incluso con gobiernos estatales para el tema de desayunos escolares y ya también con Pemex como un cliente principal para servicios de alimentación, buscaba crecer de manera exponencial, aprovechar, como mencionaba, esos activos intangibles y lograr una alianza estratégica con una empresa del Medio Oriente que iba a traer hoteles flotantes para las plataformas. Entonces ellos de manera conjunta están dando el servicio hospedaje, el hotel flotante en la plataforma, ¿no? Entonces, ese es uno de muchos ejemplos que te puedo mencionar. Hemos trabajado con empresas en el sector educación, sector logística, sector incluso cervezas artesanales, etcétera, ¿no? Granjas solares. La cosa es estar dispuesto a acercarse a esos inversionistas institucionales que nos pueden apoyar con el crecimiento, invertir sí en nuestra empresa, convertirse en socios, pero a final de cuentas tenemos que tener claro que vamos a ganar todos. Definitivamente. Así es. Que no sea un mito, amigos. Sí se puede digitalizar, sí se puede entrar en un nuevo cambio y además no se necesita ni regalar la empresa ni tampoco ir a empeñar la vida y todos nuestros ahorros o nuestros bienes en un banco, el cual casi estoy cierto que terminamos perdiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, está bueno el programa y regresamos. No se Be Energy, una iniciativa digital de la revista Petróleo y Energía, un networking eficiente por medios de Zoom y LinkedIn durante octubre con los mejores expertos de la industria. Solo manda un correo a lvs@petroleoenergia.com para más informes y asegurar tu inscripción.
forma parte de Be Energy. Listo amigos, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con David Avilés, él es director general de Titanium Integral, y Juan Carlos Maussan, que trabaja un poco como asesor de David y también es analista financiero y es pues, consultor de fondos de capital privado, etcétera. Entonces estamos hablando del tema de la digitalización y cómo hacer que esto exponencie el crecimiento de nuestra empresa. Ya platicamos un poco de todo lo que es este tema, pero acordémonos que este programa es un programa de energía, entonces el público va a decir, bueno, ¿y esto qué diablos le toca al sector energético? Ahora se los vamos a platicar. David, el sector oil and gas es un sector que maneja una cantidad de datos terrible, ¿no? ¿Cómo aplicamos toda esta situación y en dónde nos encontramos con, por ejemplo, la empresa productiva del Estado? Uy, es un tema bien interesante y lo que tenemos que pensar aquí en tema de energía, específicamente de exploración y producción, que es la mayor área donde están las inversiones aquí en México, es básicamente llevar una ruta de lo que llamamos el campo digital, ¿no? Es un manejo integral de la información para ir desde la información que se genera en el subsuelo, toda la información sísmica, toda la información de producción, toda la información de núcleos, toda la información de pruebas pruebas de pozo para pruebas de presión, pruebas de producción, y hacer que toda esa información esté trabajando en colaboración para que te digan varias cosas. Una, cómo de manera autónoma, ¿sí?, realizar perforaciones más eficientes. Cómo, por ejemplo, hacer una simulación, ¿sí?, de subsuelo de una manera inteligente para que cuando tú vayas a buscar esos recursos puedas desarrollar tu campo de una forma a la cual respetes la integridad del subsuelo, pero que también tengas una visión de una administración integral de los yacimientos. Entonces, todo eso se logra con información. Y la otra es, ¿cómo empiezas tú ahora a automatizar en forma superficial toda la operación para que sensores, ¿no?, con el uso de tecnología de transmisión de información, con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, te vayan avisando cuando las lecturas, ¿sí?, van teniendo ciertos valores máximos, mínimos, y que al combinarse te vayan digamos, orientando a cómo activar o desactivar cierta válvula o desactivar cierto sistema artificial de producción, ¿no? Que, por ejemplo, vayas haciendo un control de estos procesos y que vayas incluso activando desde tu oficina la operación de una válvula, ¿no? O de un campo, de un activo, exactamente. Aquí lo que queremos al final del día es ser predictivos, ¿sí? Queremos ser proactivos en nuestra operación. Queremos que la información nos vaya orientando el negocio, en dónde están las mejores zonas, dónde están los mejores intervalos, en qué épocas del año podemos tener una mejor producción, podemos tener, por ejemplo, con la logística, ¿no?, a nivel barcos, de inyecciones, de intervención a pozos, en conjunto, toda la información que me vaya diciendo en qué momento yo tengo que hacer inversiones, en qué momento tengo que parar operaciones, en qué momento tengo que incorporar algún tipo de tecnología que me permita mejorar la rentabilidad. Y todo se logra con la integración de la información, pero lamentablemente no tenemos una homologación del dato. Me ha tocado ver bases de información, por ejemplo, de producción de los pozos, donde aparece el mismo pozo 10 veces, y en las bases de datos así lo reconocen. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿cuál es el mejor pozo para intervenir? Te va a traer 10 pozos, pero resulta que esos 10 pozos es el mismo, nada más con diferentes coordenadas, con diferente información, y entonces no están homologados, pero para las bases de datos son 10 datos diferentes. Claro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Ok. Oye, Juan Carlos,
Y en este sentido, por ejemplo, la industria de oil and gas, pues es una industria que trae mucho dinero de por medio, ¿no? Porque simplemente la exploración y la producción, cuesta una lana, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que las empresas PYME, por ejemplo, las empresas medianas, se puedan incorporar? ¿Y qué ha sucedido con los operadores nuevos, por ejemplo? Sí, claro. Como mencionas, el sector de exploración y producción implica realizar inversiones de varias decenas de millones de dólares, si no es que cientos de millones de dólares. En particular, las empresas exploradoras pues tienen o representan un alto riesgo en cuanto a su operación y éxito de la inversión, derivado de pues, la probabilidad efectivamente de que haya éxito con esos proyectos. Lo que hay que tener en cuenta, yo he hablado del acceso y la necesidad de acercarnos a inversionistas institucionales como fondos de capital privado. Para el sector energético ciertamente no es una excepción. Y si hablamos de exploración con alto riesgo y una probabilidad también elevada de que la empresa no sea exitosa cuando se dedican específicamente a ese sector o a esa actividad. Por ejemplo, ahorita estamos por empezar a asesorar a una empresa que tiene que hacer inversiones importantes en un campo que tiene derivado de la licitación por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Como tú sabes muy bien, el Data Room que se integró para ese propósito de las licitaciones con empresas privadas, pues contiene información muy valiosa, geológica, de dónde se puede encontrar o la mayor probabilidad de tener éxito en estas actividades. Y pues nos preguntaban, oye, ¿y qué tan factible es que yo encuentre a un inversionista que me venga a aportar estos X decenas de millones de dólares para pues hacer la inversión que se requiere y ver si tenemos éxito, ¿no? En el campo que yo tengo concesionado. Y yo les contesté, mira, lo que pasa es que hay fondos de inversión especializados en todas las industrias, ¿no? Y ciertamente en el upstream, que es exploración y producción del sector energía, hay fondos que se dedican nada más a invertir en empresas de exploración en todo el mundo y cuyos directores son personas que tienen décadas de experiencia, que desarrollaron esa experiencia en empresas que se dedicaban a eso, y hoy en día, como hay muchos recursos disponibles para invertir en el mundo por parte de fondos de pensión, fondos soberanos, y las tasas de interés en los países desarrollados son tan bajas, en Estados Unidos son cercanas a 0.5, en Europa son negativas, Luis. Wow. Evidentemente hay un interés por parte de los inversionistas de, a través de fondos de capital, diversificar sus portafolios de inversión y estar apostando por las empresas que tienen alto potencial. Entonces, no tenemos nosotros que preocuparnos de que, oye, pero yo estoy en un sector y mi expertise es muy específico, ¿no? Y pues va a ser difícil que alguien quiera invertir en mi empresa porque no mucha gente le entiende a lo que hago. Bueno, ciertamente hay especialistas a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en México también hay fondos que buscan activamente esas oportunidades de inversión porque a final de cuentas es a lo que se dedican, a poner a trabajar recursos de manera exitosa en empresas privadas para generar una alta de rentabilidad sobre su inversión. Que la empresa sea exitosa implica que ellos son exitosos en el manejo de esos recursos y por lo tanto, ¿sí?, poner en la mesa a los inversionistas globales rendimientos atractivos. Sí, claro. O sea, si hay experiencia, una empresa con experiencia, que es lo que hablabas hace rato, es la empresa que tiene el oro y que se la va a enseñar al inversionista y el inversionista no va a dudar en hacerlo. Oye, David,
Y bueno, pues el tema de oil and gas seguramente puede ser tema para un seminario completo de digitalización, en todo lo que es diseño, la parte de cementación, simulación, etcétera. Pero, ¿qué otros sectores del sector energético o qué otras divisiones del sector energético podría ser que las digitalizáramos o donde debería de haber una mayor para exponenciar ese crecimiento? Mira, el tema, por ejemplo, hablando de petróleo, o sea, de la industria petrolera, pues obviamente hablamos ahorita de exploración y producción, ¿no? El tema de transformación industrial, todo lo que es refinería, todos los proyectos que estaba hablando, incluso el presidente en la mañana, ¿no? De la modernización de estas refinerías, la cantidad de información que hay ahí en las plantas, en cada uno de los sensores para el proceso, definitivamente es importante hacer la integración, porque normalmente lo que se hace es a nivel industrial, sino tener los niveles, las temperaturas, las presiones, las vibraciones de cada uno de los elementos y se puede analizar el proceso per se, pero la información, por ejemplo, financiera, la información de recursos humanos, la información de las comunicaciones, ¿no? De la logística, todo está por separado, Luis. Entonces, aquí lo que necesitamos es, para realmente tener una visión completa del negocio, es integrar toda esa información y ver la rentabilidad de los proyectos, ¿sí? Para y orientar de acuerdo a lo que me está diciendo el dato, cómo tengo que mejorar los procesos. Entonces, transformación industrial tiene una oportunidad increíble. El tema, por ejemplo, de renovables, ¿no? O sea, lo que es la parte eólica, la parte, por ejemplo, de generación con solar. También, hoy, por ejemplo, se pelea mucho todos los índices y los centavos en las ofertas de los que están compitiendo por ese tipo de proyectos. Entonces, estamos apoyando a unos chinos que están en México, son muy, muy fuertes, para integrar toda su parte contable, integrar los diseños de ingeniería, integrar las propuestas que están presentando a los clientes, para entonces armar una estrategia donde en tiempo real podamos ir viendo qué parámetros estamos moviendo para que den una mayor rentabilidad a la empresa. Todo esto se logra, Luis, yo creo que con 3 elementos, y aplica para toda energía, ¿no? Uno, tener plataformas integrales de almacenamiento de información, ¿no? Que puedan hablar todos los datos y que de manera inteligente estén disponibles a los usuarios. 2, que los procesos administrativos, los procesos operativos sean funcionales, o sea, que se vayan tomando decisiones de una forma secuencial y que no dependa de personas, porque ahí es donde está el tema. O sea, si depende de Juan Pérez o de Roberto Bolaño, ahí se rompen mucho la comunicación del dato, ¿no? Y la tercera, que es cómo hacemos el análisis tanto visual o el análisis con algoritmos que te vayan, digamos, provocando un cambio debido a la manifestación o a las tendencias que las lecturas te están diciendo. Entonces, si esos 3 elementos los podemos conjugar, aplica para todo el sector energético. Ok, muy bien. Bueno, pues entendido que sí, la digitalización aplica para todo el sector energético, que sí se requieren recursos financieros, pero que no forzosamente esos recursos tienen que venir de una deuda que vayamos a ir a pedirle dinero al banco, sino que la podemos lograr la capitalización en base a nuestra experiencia. Y yo estoy cierto que aquí hay muchas empresas que tienen el expertise para poderse financiar. Vamos a hacer otra pausa más. Ya volvemos, estamos platicando sobre digitalización y cómo exponenciar el crecimiento para tu empresa. Volvemos. En el directorio de la industria energética mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables.
Listo, amigos, ya estamos aquí casi para terminar. Entramos en la etapa final de nuestro programa. Estamos hablando de digitalización y cómo hacer de esto un proceso de exponencial crecimiento para nuestra empresa. Hemos hablado ya de diferentes tópicos y sin lugar a dudas, el sector energético pues, no está exento de estos beneficios que existen con la digitalización. Pero ¿qué pasa cuando yo soy una empresa que no está forzosamente al 100% en el sector energético? Soy una empresa de servicios o que vende ciertos productos a diferentes sectores de la industria? Juan Carlos, ¿cómo encontrar el oro para poder capitalizar a mi empresa hoy, que es una necesidad urgente? Sí, claro. Mira, Luis, vuelvo al punto de los activos intangibles que tienen todas las empresas en todos los sectores. Si se trata de una empresa que ha sido exitosa a lo largo del tiempo, a pesar de que en estos momentos tan complejos todos los sectores han encontrado baches importantes, existen esos procesos que la digitalización nos va a permitir optimizar y eficientar, de tal manera que cuando buscamos recursos para invertir en el negocio y acelerar el crecimiento, porque es importante que no lo veamos como gastos, sino son inversiones. Totalmente. Y una inversión tiene una expectativa de maduración en el tiempo y de generación de valor, ciertamente, ¿no? Entonces, si vamos a hacer inversiones es porque esperamos crear o incrementar las ventas del negocio, por lo tanto, subir el valor de la empresa y que gane todo mundo. No nada más ganan los accionistas, ganan los clientes, ganan los proveedores, gana el personal que elabora con nosotros, gana incluso el gobierno a través de mayores impuestos. ¿Sí? Entonces, la manera en la que encontramos ese oro que podemos exponenciar, que podemos utilizar al monetizar con capital de inversionistas externos, es conocer el valor de mercado de la empresa. Y en ese sentido, cuando tú ves las empresas que cotizan en bolsa en México o en el extranjero, ¿sí? Como mencionaba, el valor de mercado es varias veces su valor en libros. Entonces, el empresario mexicano tiene que empezar a reconocer que tiene esa mina de oro allí y que mientras no utilice esa fuente de recursos, está dejando de aprovechar una ventaja competitiva importante de su negocio que ha desarrollado a lo largo del tiempo y que le va a permitir escalar de manera importante. Y vuelvo a lo que ha platicado Luis de la importancia, David, de la importancia de la digitalización y la eficientización de los procesos. Eso evidentemente se traduce en mayor rentabilidad y más activos intangibles dentro del negocio. Sí. David. Fíjate qué interesante lo que está comentando Juan Carlos, porque el hecho de que tú tengas dentro de tu operación, ¿sí? Un historial importante y que no lo tengas integrado, que no tengas una trazabilidad de tu información, eso también, cuando vayas a pedir algún tipo de soporte, de alianza o de recurso para inversión, pues también no tienes mucha credibilidad, ¿no? O sea, saber cuál es tu historial y dices, bueno, pues es que lo tengo en un Excel, pero tengo la versión final de la final de la final. Pero si tienes un sistema capaz de integrarte la historia, ¿sí? Ver la distribución, los costos específicos, la rentabilidad y todo en línea para que te puedan evaluar, o sea, que te digan, a ver, ahorita muéstrame tus libros, o sea, muéstrame tu estado financiero, muéstrame cómo estás interactuando con tus clientes. Y al tenerlo digital te permite, te da esa habilidad, ¿no? De probar que hoy estás comunicándote en línea con los clientes. Por ejemplo, aquí en Tabasco yo he visto gente que se dedica a la ganadería, gente que se dedica a la parte de agricultura, que están generando información tanto de su inventario, de sus ventas, los proveedores, productos que están dando fertilizantes, alimentos, pero toda esa información está como dispersa, ¿no? O sea, no la tienen toda unificada. Información la podemos conjugar con sensores, ¿no? Con algún tipo de comunicación de las ubicaciones, por ejemplo, del ganado, imágenes satelitales, imágenes de drones, imágenes de temperatura, no sé. Todo ese dato pudiera apoyarte
para generar de manera muy sólida un plan de negocios con casos de uso para que un inversionista se voltee y diga, oye, ¿sabes qué? Creo que es interesante, ¿no, John? O sea, la otra vez, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo una propuesta para una empresa que da servicios a petróleo, que no es petrolera, pero da servicios y que inyecta nitrógeno y que quiere avanzar en esa línea, ¿no? Sí, claro, y ellos nos decían, oye, pero el entorno ahorita en el sector petrolero a nivel mundial es difícil. Yo les contestaba, oye, a ver, más que enfocarte en el sector petrolero a nivel mundial, que ciertamente es clave, tú tienes oportunidades que identificas, que en base a tu expertise, a tu know-how, podrías explotar y que estás dejando de hacerlo porque no tienes los recursos. Bueno, eso es el caso de negocio, ¿sí? El fundamento que deberíamos de ir a presentar a un inversionista potencial si es que efectivamente quiere esos recursos. Claro. Entonces, tú conoces mejor que nadie más las oportunidades que tiene tu empresa y también las áreas en las que se tiene que invertir para hacer realidad esas oportunidades. Cuando nos acercamos con este tipo de inversionistas sofisticados, no nada más llevamos un análisis financiero del negocio, que ciertamente es clave, también llevamos un plan de negocios estratégico que se va a traducir en objetivos operativos y que en última instancia se reflejará en resultados financieros, pero es una simbiosis que existe entre la operación, entre el éxito de la estrategia y el éxito financiero, que es la manera en la que se presentan las oportunidades de inversión a inversionistas de tal forma que podamos traer esos recursos que necesitamos para invertir, como decía, invertir para generar valor, para generar riqueza. No es un gasto, es una inversión que presumiblemente, si la estamos ejecutando de forma exitosa, en el mediano plazo nos va a redituar. Claro, porque a final de cuentas, eso es la digitalización, ¿no? Para que nosotros podamos hacer eso, primero tenemos que juntar toda la información y no importa el sector. Voy a pensar en el sector logístico y para que lo trabajemos como ejemplo, porque resulta que el sureste y muy acá en Villahermosa, pues estamos como que fortaleciendo el sector logístico. Aquí ya hay un centro, un CEDIS de Walmart, están construyendo otro, están construyendo CEDIS y Costco tiene otro, y Chedraui tiene otro, y bueno, entonces necesitamos toda la información para hacer una cadena y en base a esa información podemos llegar a presentar y poder a capitalizar a nuestra empresa como realmente es lo que necesitamos. Hoy las empresas, amigos, están quejando de que no tienen dinero y lo dicen, es que no tengo dinero porque no tengo ventas y como no tengo ventas el banco no me va a prestar. Oigan, sí hay quienes puedan prestar, ¿no? Pero ¿cómo trabajamos más sectores? ¿Cómo hacemos? Danos tips, David, de cómo digitalizar. Mira, ahorita que estabas hablando de ese tema de logística, es súper relevante. Hay casos a nivel global y tenemos casos también en Alianza en Latinoamérica, donde se puede hacer toda la sensorización, por ejemplo, en la parte de transporte, en la parte de comunicaciones y ubicación, tanto de camiones, tanto de pallets, ¿no? De productos específicos, que incluso Bimbo es un ejemplo impresionante en la parte logística. Ellos saben desde que el producto está recibiendo, ¿sí? O sea, las materias primas, toda la línea de manufactura, hasta lo que es ya la entrega y el depósito de los, digamos que de las planchas, ¿no? De panes, ¿sí? En una tienda específica, saben toda la cadena y específicamente ubican ¿Dónde está? los bloques, dónde están específico. Esa experiencia, digamos, es posible transportarla al sureste, ¿sí? Lo que necesitamos es básicamente incorporar sensorización, lo que necesitamos es incorporar esta filosofía de trabajar en colaboración, de poner y a comunicar el área de recursos humanos con operación, con cadena de suministro, con operación, con manufactura, pero que todos salen en un mismo lenguaje, que tengan un ambiente de colaboración y que el lenguaje sea común, para que vean que la información que están depositando
sea utilizada por otra área, pero que le beneficie en conjunto, o sea, que, Claro. porque estamos acostumbrados a trabajar como que en otros pedacitos, ¿no? Y se aplica, te digo, a todos los sectores. El tema aquí de lo que, la parte agropecuaria, de la parte de todos los cultivos, no se está aprovechando, por ejemplo, imágenes de satélite, no está aprovechando, por ejemplo, todos los reportes, ¿sí?, que se están tomando a mano de los que van a hacer la vigilancia de los cultivos, ¿no? Los crecimientos, digamos que lo tema de las plagas. O sea, toda esta información está quedando ahí en papel. Si todo eso lo empezamos a capitalizar y empezamos a ver el historial para ver cuál es el avance en la época del año donde estoy teniendo mejor áreas de cultivo, donde están siendo menos afectadas por plagas, están siendo menos afectadas por inundaciones a nivel geográfico, entonces yo puedo empezar a plantear casos de negocio para que los inversionistas puedan fijarse en mí porque tengo una base sólida de información. Esa es la clave, tener una base sólida de información. Y el mantenimiento también, ¿no? Juan, las empresas deben de invertir constantemente en el mantenimiento de toda la plataforma, que es mantener el oro. Sí, deben de invertir en el mantenimiento y también en la innovación, Luis. O sea, hoy en día escuchamos mucho esos términos, innovación, disrupción, en todas las industrias, ¿no? Porque, pues es la realidad. A ver, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Entonces, si no nos ponemos las pilas y aprovechamos una crisis como la actual para reestructurar, hacer reingeniería en nuestros negocios y aprovechar las oportunidades que hay tecnológicas y de capital en el mundo, pues la verdad es que suena feo decirlo, pero nos estamos quedando en el siglo pasado, ¿no? Sí. Porque las empresas exitosas en este siglo van a aprovechar todos los elementos para crecer y para desplazar a sus competidores. Eso es una realidad. Ok. Y el tema, y me quedo contigo, Juan, también es el tema de la capitalización. Es que ese es un tema. Hoy muchas empresas, por ejemplo, hablemos del sureste, muchas empresas pierden oportunidades de negocio por la falta de capital o por la falta de inversión, claro, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando tema, ¿por qué no? ¿Qué necesitarían hacer las empresas en el sureste para encontrar ese capital? ¿Qué les sugieres? Mira, yo lo que les sugeriría es que primeramente identifiquen sus áreas de expertise, claro, donde tienen oportunidades que no pueden explotar por falta de acceso a recursos. Ese no es el problema. El problema hoy en día no es el dinero. Estoy hablando de que las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, son negativas, por favor. Entonces, y los inversionistas hoy en día son mundiales. Ciertamente hay fondos en México, pero no estamos limitados nada más a buscar socios potenciales en México. Básicamente necesitamos tener claro hacia dónde queremos llevar el negocio, cuál es nuestra intención estratégica para lograr hitos operativos y que se traduzcan en resultados financieros favorables, ¿sí? Entender cuánto capital necesitamos para hacer eso realidad, ¿ok? Y saber cuánto vale el oro que tenemos escondido en nuestra empresa en activos intangibles, tener una idea del valor de mercado del negocio al que me he referido, que en muchas ocasiones es varias veces su valor contable, y de esa manera, con ese plan estratégico, operativo y financiero, y con un conocimiento claro de cuántos recursos necesitamos y cuánto vale nuestra empresa hoy, entender cómo vamos a invitar a un socio potencial que, por cierto, no nada más va a aportar recursos monetarios. Estos fondos de los que yo hablo, ¿sí? Toman parte en los consejos de administración de las empresas. Son y van gente a aportar como mucho más. Claro, mucho más con amplias trayectorias en el sector. Claro. Y eso hablando solo de fondos. Ya no tuvimos oportunidad de hablar de las oportunidades de fusiones y adquisiciones, en las que también entras de la mano en inversiones con empresas globales. Eso lo vamos a hacer en otro programa. David, así rápidamente, en menos de un minuto, ¿cómo empiezo mi proceso de digitalización? Luis, lo que necesitamos primero es una transformación a nivel personal.
necesitamos cambiar nuestro chip, o más bien incorporarnos un chip, saber que esto está al alcance de cualquier persona. Necesitamos establecer una estrategia, un caso de negocio. Necesitamos estar convencidos de que la información nos va a sacar de este bache. O sea, realmente la información es poderosa. Hoy hablaban del petróleo, ¿no? Del petróleo que en las décadas pasadas fue el oro negro. O sea, Hoy el oro son los datos. Ese es el nuevo petróleo y ahí es donde tenemos que sacar nuestra riqueza. Entonces, solamente estemos abiertos a crear una estrategia, déjense asesorar, o sea, no traten de empezar a hacer, vamos a comprar tecnología, vamos a crear sistemas, no, o sea, vamos a analizar todo el entorno de la empresa, vamos a analizar al cliente, vamos a orientar el negocio, pero basado en los datos. Esa sería mi reflexión, porque no es la tecnología, sino es la estrategia. Así es. Pues bien, Juan Carlos Maussan, David Avilés, muchísimas gracias por su tiempo, su participación, excelente. Amigos, esto ha sido un programa más de Energía Tabasco. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y recuerden, cualquier duda, comentario que tengan, escríbanos y con gusto los ponemos en contacto y se los resolvemos. Que tengan ustedes un excelente fin de miércoles y que su semana sea productiva. Gracias. Gracias. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.